y el 13 de noviembre, el 14, se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea y nos dice, dentro de 20 días tenéis nuevo reglamento. Vale, pues uno empieza a leer y dice, bueno, yo no llego. Bueno, dentro del día 5 de diciembre tenemos un tocho impresionante, tiene 131 artículos más un montón de considerandos, y entonces hay que ver cómo van a formular. Todo eso que ustedes ven en la tele, que de repente dice Frontex, aparece Frontex, y Frontex parece que lo hace todo, que funciona muy bien, qué cosas hay ahí que nos puedan llamar la atención y cómo, de hecho, bueno, pues nos vamos a dotar de 10.000 personas que son los que en el fondo van a controlar algo. ¿Qué es lo que van a controlar? Evidentemente que las fronteras sean cruzadas por personas que, y no olviden nunca esto, estén en posesión de una documentación requerida por la legislación y además pasen por un lugar habilitado como frontera. O sea, ¿qué nos están diciendo en el fondo? Bueno, pues vamos a regular la entrada, canalizar que sea toda regular, y en el fondo cuando han visto la base de mi primera diapositiva es que yo colocaba desde la entrada por unas vallas, la pasada y entrada a través del mar con una patera recién llegada, otro en salvamento, pero también están los puertos y aeropuertos. Estos días en la prensa se está manejando algunos datos como el gran fracaso de la política de refugio y asilo, y de hecho, pues incluso decirte, bueno, estamos haciendo algo mal, porque a nadie se le oculta que también hace 2 semanas pues teníamos a 2 chicas vietnamitas en Barajas, recién llegadas de Guayaquil. Bueno, recién llegadas, debieron estar como 10, 15 días y de hecho pues fueron al pasar el control, no pasaron el control y ellas eran inicialmente menores y solicitantes de asilo. Obviamente el relato que hacen las menores de la petición de asilo no era creíble, es decir, ¿qué hacen 2 niñas vietnamitas cruzando y llegando a Ecuador y viniendo de Ecuador a España? Bueno, pues lo que se está detectando es que ahí lo que hay es una red de tráfico de personas que vienen de países asiáticos, que su destino generalmente es países en los que no se exige un visado para entrar en otro país de la Unión Europea, en este caso era Ecuador, pero podía ser perfectamente Panamá, que de hecho también estaban viendo un estudio que venían de Panamá y la llegada era a España, pero no tenía como finalidad quedarse en España, sino irse a Francia o incluso llegar hasta los países nórdicos. Obviamente eso no estaba hecho pero las menores dijeron que ellas no eran objeto de trata, como no eran objeto de trata, y dijeron que ellos estaban, bueno, conscientes de que venían a pedir asilo, entonces obviamente estas personas no quedaron aquí. Obtuve un auto, lo llevó CEAR y CEAR no consiguió, se pidió a Estrasburgo, es decir, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a ver si se podía interpretar en el sentido de que quedarse en España y que era obligatorio. No, se dijo no, porque en el fondo no están incumpliendo nada, y eso es. Las niñas volvieron a subirse en otro avión, vuelta a Guayaquil. Algo falla. Es decir, tenemos unas normas, les he dicho tal, en el fondo yo creo que, bueno, ¿qué va a suceder cuando tengamos en marcha esta Guardia Europea de Fronteras? ¿Van a detectar estos tipos de casos? Bueno, pues yo lo que les digo es que lo único que hacemos es reforzar y dar un equipamiento técnico, pero lo que realmente les interesa es, primero, yo controlo la entrada en frontera. Obviamente, ¿qué frontera? ¿De qué frontera estoy hablando? En general es una frontera exterior.
Por tanto, todos los aeropuertos, todos los puertos y todas las fronteras terrestres que hemos enumerado y que de hecho se están actualizando constantemente en la Unión Europea, puesto que cada Estado, si hace una modificación, la envía y es una reactualización de fronteras exteriores. Esos, ahí, en ese lugar, lo que van a hacer es entras y con tal documentación y no hay ningún problema. Por otro lado, tenemos otra cuestión. Si tú no entras por el lugar habilitado o tú no entras con la documentación requerida, ¿qué te van a hacer? Retornarte al país de origen. ¿Qué queremos hacer? Pues vamos a compartir nuestra idea que cooperamos con los países de origen. Ustedes habrán oído de base, pues hemos hecho una serie de pactos con Turquía, con Libia, determinadas zonas, desde luego, donde son estados limítrofes de donde, bueno, pues en el caso sirio, obviamente, pasaban por allí. Nosotros, en vez de habilitar una propuesta de que esas personas pudieran llegar del país de origen al país con el que quieren entrar o donde tienen vínculos, no, les hacemos entrar por unas vías en las que corren riesgo su vida. Ahora mismo lo que tenemos es una red con la idea de decir, bueno, más o menos creo que hay 9.700 millones de euros que hemos ido repartiendo a un fondo fiduciario con destino a estados de África, con destino a Turquía, bueno, donde hay, aquí, ¿qué hemos estando con este control y qué se pretende? Pues se pretende una cooperación con países terceros y una cuestión. Vamos a decidir si este Estado cumple o no con las normas de control migratorio. Yo recuerdo, la verdad es que es lastimoso llegar a empezar y decir, saco en la memoria, y recuerdo un verano malísimo que tuvo España, en concreto con los cayucos en Canarias, fue el 2004. Estaba Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior. Y entonces cuando salía en la prensa decía, bueno, vamos a controlar los flujos migratorios. Lo primero que hay que hacer es que no salgan de los países, con lo cual el país con fuerte inmigración, vamos a hacer pacto con él que no salgan. Si llegan a salir, que los podamos devolver o por lo menos que vuelvan rápidamente. Y ya si llegan al Estado español, evidentemente tramitaremos lo más rápido posible una devolución o una expulsión. Hombre, esto es como, ¿qué han hecho ahora mismo? Pues tenemos una serie de textos y desde luego son acuerdos de cooperación para que se traten bien. Evidentemente, si el Estado tercero no cumple, evidentemente los Estados de la Unión Europea o bien no hacemos unos determinados convenios con relación a libre circulación de mercancías, pero también podemos estar negociando con los temas de los propios nacionales de su país. Por tanto, podemos estar firmando un acuerdo en el que facilitamos justamente la llegada de sus nacionales a cambio de lo siguiente. Si yo encuentro en mi país a una persona procedente del tuyo como inmigrante irregular, tú lo vas a readmitir. Por tanto, estás obligado a hacerte cargo de esa persona. Bueno, los acuerdos con los que estamos ahora mismo trabajando no son exactamente de readmisión, pero sí son de cooperación entre Estados, que sería el de Albania, el de Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia. Esto es lo que realmente se está desplegando. Y los Eurosur, me interesa un dato de mencionar qué es lo que van a hacer, porque claro, yo les digo sinceramente, hoy ya traía mi reglamento, me he leído lo que me pareció lo más llamativo y, por ejemplo, los temas de las funciones que hay con relación a los encargados o las personas funcionarias que van a ser denominados como los que van a defender y pertenecer a esta Guardia de Costas y Fronteras.
¿qué ocurre? Pues vamos a tener funciones a nivel de cruce de fronteras. Bueno, pues evidentemente eso va a poner en marcha el reglamento que tenemos de cruce de fronteras para identificar a las personas, para ver si cumplen los requisitos de entrada y, por supuesto, en el caso de que no los cumplan, se haga la oportuna resolución de denegación de entrada. Pero claro, junto al que entra como inmigrante, también encontramos personas que puedan llegar sin documentación y otras como refugiados. Pues ahí inmediatamente lo que tienen funciones también a la hora de aplicar la normativa tanto de concesión de visados en la entrada, que es el reglamento 810, y en el tema también de posibles peticiones de asilo y refugio. Ahí entraríamos ya en la aplicación del reglamento de Dublín. Creo que como voy, no sé si muy bien de tiempo, pero en todo caso, bueno, simplemente decirles que tienen atribuidas un montón de funciones, pero de todo, y realmente es muy específico todo lo que nos van contando sobre cada uno de los aspectos de esta Guardia Europea de Fronteras. La cuestión clave estaría... hemos avanzado mucho a la hora de realmente poner en marcha. Yo creo que no hemos adelantado casi nada. Es más, hay momentos en los que uno echa una ojeada a lo que se ha hecho en el ámbito europeo y yo recuerdo que el primer paso gigante que se dio en 1999, que fue la cumbre de Tampere. Se decía claramente que se iba a avanzar en la caída, por supuesto, en la libre circulación y además íbamos a integrar a los inmigrantes. Todo lo que se ha hecho con posterioridad, salvo en la directiva de reagrupación familiar y la de larga duración, las demás tienden o bien a fomentar a grupos específicos. Obviamente la Unión Europea le interesa tener personas altamente cualificadas, les interesa, por otro lado, decir, bueno, medidas restrictivas para todos. El reglamento del que le estoy hablando, lo que sí que tienen muy claro es, y sale en muchísimos preceptos, el tema del retorno a raíz de la directiva de retorno. Y que les digo una cuestión, aquí con respecto a los irregulares que se encuentren en territorio español, la interpretación de esa directiva ha llevado a que las autoridades administrativas y judiciales españolas hayan dicho que una persona que esté de forma irregular, lo que debe proceder es la incoación de un expediente de expulsión y ese, pues evidentemente, llevarse a cabo. A ver, nosotros teníamos un cauce para sancionar la situación de irregularidad, que era el poder imponer una multa. Bueno, pues a raíz de la directiva denominada, entre comillas, de la vergüenza y la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en abril del año 2015 ha llevado a que la situación de mera irregularidad, les digo, la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de aquí, del País Vasco, era el único que mantenía que cuando había una proporcionalidad y demás, inmediatamente no tenía por qué proceder la expulsión, sino imponer una multa. Bueno, pues ya el Tribunal Supremo en sus sentencias últimas, incluso este sector que teníamos un poco más o menos flexible y favorable a la no expulsión. Bueno, pues a raíz de eso, obviamente lo que pivota en toda esta, en este reglamento, hablando de retorno, son esos convenios bilaterales que existen de readmisión. Tengan en cuenta una cosa, si ven en pantalla, los convenios son raros, extraños, los tenemos con países, bueno, pues tan pronto hemos hecho texto con Ucrania, como lo podemos tener con Azerbaiyán. El último que tenemos es con Bielorrusia. Son 23 convenios bilaterales con los que hay. Yo calculo que quieren hacer bastantes más, siempre y cuando de lo que se trate es de
focalizar de dónde pueden proceder los movimientos migratorios, que en todo caso aparece mucho el tema de si supone una amenaza para el orden público, la salud y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Evidentemente es generalizar y no estar individualizando todos los casos. Por lo tanto, el centro yo creo que no está en la persona. Más cosas con relación a esos datos personales. Yo les diría que, bueno, se ha hecho otro nuevo reglamento con la idea de que quede todo. Yo es que ahora últimamente me está, de alguna manera, llevando el tema hacia eso, falta de que, bueno, pues si estamos todo el santo día conectados y todo el mundo sabe dónde estoy y qué hago, pues en el caso de la inmigración los problemas de sus propios datos personales están en esas bases que serían el SIS-2, el VIS, está en el sistema informático Schengen, el cruce de fronteras, está en la concesión de visados, en Eurodac, están en todos estos bases de datos que les menciono, y la idea clave es que en algunos momentos no tienes acceso a los datos que están incorporados en esas bases, con lo cual puede ser, de hecho no hace mucho, pues teníamos a una ucraniana que andaba por aquí, se fue a un viaje y ni corto ni perezoso a la vuelta, pues por coger un billete locos, pasó por un estado distinto a un estado Schengen, y cuando entró en España por territorio Schengen y por la frontera exterior en Barajas, le dijeron: usted está en tal base de datos, entró de forma irregular, y evidentemente no tenía claro que tuviera una expulsión alegada, puesto que no tenía para poder entrar, no tenía un visado para entrar en el país, donde hizo ni escala de 10 minutos, pero le pasó. Esa creación de Estado Schengen yo creo que es importante que no decaiga, pero yo he estado, es justo además ahí un profesor del País Vasco, que es Iker Barbero, que le preocupa muchísimo todos los temas migratorios, y lo que ha hecho es un poco ver algo que está sucediendo entre la frontera española y la francesa y la frontera italiana con Francia. Justamente, saben, estamos en territorio Schengen. El territorio Schengen evidentemente supone la supresión de fronteras internas. Bueno, pues a raíz de determinadas cuestiones, Francia fue a raíz de los atentados de noviembre del 2015, ha reabierto esos controles, de tal manera que obviamente lo que antes se traspasaba, y bueno, pues en la frontera en Irún, no es por nada, pero se estaban devolviendo muchísimos inmigrantes que estaban de forma irregular en territorio francés. Obviamente por la vía es que no debería hacerse. Con Berlusconi pasándose en la etapa de que de Lampedusa, entrando un montón de personas, pues dijeron, bueno, la isla está saturada, la dejamos entrar a territorio italiano y hacemos la vista gorda si se van a Francia. Obviamente los franceses cerraron, y ¿qué pasa? Que ahora mismo se está usando demasiadas veces la reincorporación de esas fronteras. ¿Qué va a suceder al final? Pues si hay falta de solidaridad y reintroducción de las fronteras que se habían eliminado, el territorio Schengen peligra para todos, no solo para los inmigrantes, sino para todos. Bueno, cuestión de que lo que quería es un poco contarles cómo está ahora mismo el espacio Schengen. Evidentemente nos costó un tiempo formal. Ahí estamos, bien. En definitiva, saben perfectamente quiénes no son. Por cierto, Croacia ya está pasando los últimos datos para que sí sea territorio Schengen. Se está viendo cómo podemos incorporar a nuevos estados en la Unión Europea, cómo queda el territorio, y de hecho lo que quería decirles ya desde el principio es que, bueno, lugar habilitado, bien, luego nada de una patera, nada de entrar por vallas, esto no es
¿Qué se va a hacer con la Guardia? Obviamente, la Guardia de Costas de Fronteras lo que va a hacer es potenciar y ayudar a que, localizada una determinada persona en una situación X, traten de evitar que pueda entrar de forma irregular. La documentación, nos tenemos un problema añadido a los efectos de qué documentos son los que se necesitan, y sepan ustedes que siempre tenemos por encima de nosotros un límite, que es muchos casos de necesidad de obtención de un visado previo. Un visado que desde luego cuando se detecta que esa persona no tiene recursos económicos suficientes y que desde luego no va a tener una asistencia sanitaria cubierta, lo que va a hacerse es denegar. Pensando que puedas venir por motivos de trabajo, lo primero que se te va a mirar es cuál es la situación nacional de empleo. En España tenemos pues un montón de parados y, por lo tanto, salvo que seas tengas una profesión que entre en catálogo de difícil cobertura o que seas una persona altamente cualificada, pues tampoco vas a entrar. Más cuestiones, la cuestión de vida, bueno, no se crean, en jurisprudencia les podría contar muchas cosas, incluso de los propios nacionales de la Unión Europea y sus familiares, que serían los privilegiados a la hora de tener una entrada fácil, y sin embargo ya las cosas están cambiando. El tema más preocupante ahora mismo es no suponer una amenaza para el orden público, y hay otra cuestión, no estar incluido en el sistema Schengen como persona no grata, porque en definitiva eres no admisible. Cuando una persona extranjera es expulsada de uno de los países de la Unión Europea y se incorpora en su sistema informático Schengen, en el nacional, pero a su vez en el central. Estás en el SIS central como expulso, habiendo sido, y tienes una prohibición de entrada en todo el territorio Schengen. Bueno, a quienes se les exige visado, tenemos un reglamento nuevo, casi todos se les exige, salvo a los que desde luego entran entre los estados o bien que nos interesan por temas económicos o grupos de personas, grupos de estados que han estado siempre siendo o teniendo unas relaciones importantes con los Estados miembros de la Unión de tema económico. Bueno, en definitiva, lo único que les quiero ya contar es ni más ni menos lo último, que sería que en el ámbito europeo, que es en el que estamos viviendo, pues la libertad, seguridad y justicia, y en esa circulación de personas el derecho a acceder al territorio de la Unión o al territorio Schengen por un puesto habilitado con documentación, y desde luego no ser amenaza para orden público, salud o seguridad pública. Desde luego se intenta reforzar, y de hecho se ha conseguido reforzar, las fronteras externas con mayores competencias a esa agencia que entrará en vigor. De hecho, procedía ya y la teníamos incorporada, pero yo creo que dotada con nuevas personas, nuevos funcionarios, hasta 10.000 vamos a tener en los próximos años. Creo que es la labor del último reglamento, que entrará en vigor ese día 5 de diciembre de este año. Y, por supuesto, las normas de entrada y residencia. Desde mi punto de vista, el centro debería estar en la persona, no en el Estado, y en esa protección que sí es necesaria para evitar atentados terroristas, pero no estamos diariamente amenazados por esas cuestiones. Bueno, sin más, creo que estoy justo en el tiempo. Me han puesto ya el semáforo último hace un poquito. Gracias por su atención. Muchas gracias, Aurelia. Bueno, vamos a tener ahora como 10-15 minutos para debate, preguntas. Después de esta exposición y la batería de nuevas leyes o reglamentos, igual me permitís que cito de una novela de Stefan Zweig, que nos dice algo sobre todo lo que hemos perdido.
escuchando aquí a Aurelia y todos esos reglamentos, leyes, regulaciones, militarización de fronteras, que hoy en día lo tenemos tan normalizado casi, nosotros aquí igual no, pero la gente en general. Él, en una novela que se llama El mundo de ayer, escrito a principios de los años 40, dice: en efecto, tal vez nada demuestra de modo más palpable la terrible caída que sufrió el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial, como la limitación de la libertad de movimientos del hombre y la reducción de su derecho a la libertad. Antes de 1914, la tierra era de todos. Todo el mundo iba donde quería y permanecía ahí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones. Me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que antes de 1914 viajé a la India y a América. Les cuento que sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno. La gente subía y bajaba de los trenes y de los barcos sin preguntar ni ser preguntada. No tenía que rellenar ni uno del centenar de papeles que se exigen hoy en día. No existían salvoconductos ni visados, ni ninguno de estos fastidios. Las mismas fronteras que hoy aduaneros, policías y gendarmes han convertido en una alambrada. A causa de la desconfianza patológica de todos hacia todos, no representan más que líneas simbólicas que se cruzaban con la misma despreocupación que el meridiano de Greenwich. Lo dejo aquí. Podría ser escrito perfectamente también hoy, cambiando las fechas. Cuando había esperanza, como he dicho antes, con la caída del muro, que igual podíamos acceder o aspirar a un mundo mejor en ese sentido, de un mundo de cooperación, pues parece, como he dicho antes, no hemos hecho nada más que levantar muros, militarizar fronteras, hacer imposible prácticamente el acceso al asilo. Los datos hablan por sí mismos y haciendo un calvario para la entrada para cualquier persona que busca refugio. No olvidemos, buscan refugio. Entonces, como vamos a tener que tratar, y ella nos ha anunciado ya esa ley que va a entrar en vigor, sobre todo con el tema de Frontex, ¿no? Y la seguridad de las fronteras, pues va a ser un poco el pan de todos los días con lo que vamos a tratar, y eso convirtiendo sobre todo el Mediterráneo en un eje central de frontera, que es una frontera invisible. Invisible a efectos de no es física como cualquiera de las fronteras terrestres. Pues os paso la palabra y para concentrar igual 3 o 4 preguntas, os pido que levantéis la mano y así vamos recopilando 3, 4 preguntas, y os pido también, en lo posible, de ser breve y conciso. Sí, ¿alguien más para ya saber dónde? 2, vale. Empezamos así. No, lo mío son preguntas muy breves. Una, por lo que tengo entendido, esas 10.000 policías que van a poner en todas las fronteras dependen de las autoridades europeas, con lo cual los estados cada vez pintan menos. Y la segunda, el otro día, antes de ayer, en Gara venía que de ahora en adelante lo que es el dinero que se va a gastar Europa en su protección de fronteras, es decir, en el Frontex que acabas de comentar, subía exponencialmente a partir, no sé si del año pasado o de este mismo año. Un gasto terrible. Entonces, ¿eso qué significa? Porque lo que está demostrado, y además solo por, digamos, la gente que tiene que huir, por el tema ecológico, por el tema de los mares, por el tema, digamos, del planeta que lo estamos asesinando, solo por eso van a tener que salir de sus países millones y millones de personas, independientemente ya de las guerras y de todas las colonias que siguen colonizadas por esta maldita Europa.
Sí, hola, buenas tardes. Cuando hablamos de derechos humanos, habitualmente siempre decíamos que bueno, hay una declaración de derechos humanos del año 48 que eso se implementa luego en las legislaciones de los estados y es lo que protege a los ciudadanos. Sin embargo, en estos temas que estamos viendo, parece que precisamente esos derechos fundamentales de los ciudadanos son los que se utilizan como excusa para conculcar los derechos humanos de la gente que intenta entrar a nuestros países. A mí me parece una